¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente con todos ustedes. Bueno, ayer el fiscal de la Corte Penal Internacional estuvo 3 días en Venezuela y ha firmado un memorándum de entendimiento con el gobierno de Venezuela. Yo quiero explicarte lo que significa todo esto, para que no te dejes vender la moto, porque ya te están vendiendo la moto los medios del interino, para que no te dejes utilizar en lo que sucedió ayer en Venezuela. Nadie ha dicho aquí que es fácil enfrentarse a los gringos y a los europeos, dos imperios que son unos carniceros, ustedes lo saben. El fiscal Khan vino durante 3 días y habló con Raimundo y todo el mundo de las instituciones de Venezuela, habló con el fiscal de Venezuela, habló con el presidente de Venezuela, habló con los magistrados de Venezuela, habló con el presidente de la Asamblea Nacional y habló con el comisionado de la Asamblea Nacional para la reestructuración del Poder Judicial. Con todo el mundo. Ahora, el fiscal le dijo en su cara al Estado venezolano que él iba a abrir o iba a seguir a la segunda fase de investigación para buscar la verdad con los crímenes que se supone según el interinato se cometieron en Venezuela durante las guarimbas, donde hubo más de 100 muertos. Bien, este fiscal es británico. Los británicos financian ONG, financian partidos políticos, financiaron al interinato. Nos atraparon allí el oro. Conformaron esa red para atraparnos más de 8.000 millones de dólares en todos los bancos europeos. Obedecen ciegamente a todas las acciones de los gringos. No podemos pensar de manera diferente que este fiscal vaya a ser distinto. Pero hay hechos que yo te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, a Colombia, este mismo fiscal del señor Karim Khan le acaba de decir en su cara al gobierno colombiano: señores Duque y gobierno de Colombia, nosotros hemos cerrado la investigación a Colombia por desaparecidos, por fosas comunes, por paramilitares, por guerrilleros muertos. No vale, Colombia es un estado donde se respetan los derechos humanos, le dijeron. No. Aquí el único país de la tierra donde se irrespetan los derechos humanos es allí en Venezuela, donde se dio un golpe de estado, donde al presidente lo trataron de matar, donde te metieron 4 meses de guarimba, donde te han asediado los gringos y los europeos y ahí el gobierno no puede hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque te van a crear el expediente ante la Corte Penal Internacional. Pero ¿cuál es el hecho aquí? ¿Y cuál es la jugada maestra que acaba de realizar el gobierno venezolano? Con la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatua odiaba a Venezuela. Ella ya salió y entró Karim Khan hace como 3 o 4 meses atrás. Esa señora Fatua, ustedes saben cómo se guiaba. Se guiaba por las ONG que hay financiadas, europeos y gringos, que hacen todos estos expedientes. Se guiaba por las comisiones y los expedientes que hacía Almagro en la OEA y se guiaba por las comisiones, expedientes que hacía el Grupo de Lima, es decir, todo a favor del interinato. Esa señora Fatua ya no está y está el señor Khan. Ahora, ¿cuál es lo trascendental y cuál es la jugada maestra del gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela, en los informes preliminares anteriormente, prácticamente no le dieron oportunidad de él presentar sus alegatos. Ahora, el gobierno de Venezuela jala al señor Khan, lo trae a Venezuela, vente para acá. ¿Quieres averiguar lo que sucedió en las guarimbas? ¿Quieres saber si nosotros violentamos el Estado de Derecho y si hubo violación del Estado de Derecho? Investiga aquí con nuestros fiscales. Investigas aquí con nuestros forenses. Investigas aquí con nuestros expertos en criminalística. Investigas aquí con nuestras experticias que se hagan. No me vas a hacer la investigación como la estaban haciendo anteriormente
desde Twitter, desde Almagro y la OEA, desde el Grupo de Lima y sus lacayos, no me vas a hacer una investigación basada solo en el Twitter y en lo que aparecen en los medios financiados por los europeos y los gringos. Es decir, ahora, para tú buscar la verdad, no vas a estar basado en esos expedientes creados políticamente, sino que tienes que estar aquí para tú averiguar con los organismos complementarios, con los organismos nacionales, entiéndase, Fiscalía y tribunales de Venezuela. Ahí es donde el gobierno de Venezuela ha metido al señor Khan. Él tiene que ahora, en esta segunda fase, demostrar expediente a expediente. No decir, no, que hubo 100 muertos, que hubo violación del estado de... Ajá, ¿dónde? Dime el expediente, dime el número, dime el caso, dime la persona. Dame los hechos, dame las pruebas. No vaya a ser lo mismo que pasó ahorita, acaba de pasar con Alex Saab, que los gringos montaron todo un expediente basados en ONGs y medios de comunicación que ellos financian, y después cuando el juez le dijo, tráeme las pruebas, el fiscal dijo, bueno, yo no tengo pruebas, vamos a quitarle 7 de los 8 cargos que tú tienes, y de ahí vamos viendo, como vaya viniendo vamos viendo. No, ahora este señor Khan tiene que basarse todos esos expedientes, no en lo que le dijo Almagro, en los expedientes que armó Almagro, no en los expedientes que armaron las ONG del interinato, no en los expedientes que armaron las ONG del Grupo de Lima, no, sino en investigaciones reales. Y va a tener que demostrar que en Venezuela se violan los derechos humanos, porque aquí montaron francotiradores, porque aquí quemaron personas, porque aquí te dejaron sin gas y sin electricidad durante meses, porque aquí montaron durante 4 meses los llamados Puputov, porque aquí utilizaron niños para tumbar y para derrocar un gobierno, porque aquí mataron a unos cuantos oficiales de nuestros cuerpos de seguridad del Estado, porque aquí le metieron bombas Molotov hasta la extremaución a los cuerpos de seguridad del Estado, porque aquí uno no podía ni ir a la esquina porque estaban un grupo de personas con unas guayas que te quitaban la cabeza, porque aquí se paraba un general allí en una casa con un AR-15 apuntando a Raimundo y a todo el mundo, porque aquí cuando tú querías ir a tratar de desbloquear las calles te entraban a plomo. Eso eran precisamente los que ahorita están pidiendo respeto a los derechos humanos, y yo te lo he explicado en anteriores videos. Esto está montado. A Venezuela la asediaron para quitarle todo su recurso y para derrocar a un gobierno, que sea bueno o sea malo, esa es harina de otro costal, para derrocar a un gobierno por el cual la gente votó, que sea bueno o sea malo, es harina de otro costal. Así que esto no es fácil, esto no es mantequilla, nos estamos enfrentando a 2 imperios, el imperio de las hamburguesas y el imperio de los europeos, que no perdonan a nadie, que son radicales, que son carniceros. No tienen piedad con nadie, no tienen alma, quieren es plata, más nada. Déjame tu punto de vista para seguir analizando este y otros hechos. Muchas gracias y será hasta la próxima.